Bueno, pues este corto vídeo, mi objetivo es que os deje descolocados, porque como decía Bohr, si no os deja descolocados es que no se ha entendido, o yo no lo he explicado bien. Así que ya antes de que terminéis este vídeo ya estaréis descolocados durante todo el día. Vamos a empezar preguntando lo que habíamos preguntado en el vídeo anterior. ¿La luz es una onda o es un corpúsculo? Bien, pues a favor de que es una onda, ya habíamos dicho, el patrón de interferencias que desde 1801 se conocía que se producían interferencias cuando la luz pasaba por dos rendijas. Y también habíamos visto que las ecuaciones de Maxwell demostraban que la velocidad de una onda electromagnética viajaba a 300.000 km por segundo, que es justo la velocidad de la luz, con lo cual la luz debía ser una onda electromagnética de campo eléctrico o campo magnético variable que se genera uno al otro, ¿vale? Con lo cual es una onda. Pero por otro lado, la autoridad de Newton dijo que era un corpúsculo porque allí fuera no hay éter y para que algo viaje sin medio tiene que ser un corpúsculo. Pero además está el efecto fotoeléctrico de Einstein, que había demostrado que un fotón dirigido contra un electrón era capaz de desplazarlo. Debía haber ahí un choque de corpúsculos, ¿vale? Luego era un corpúsculo. Bien, ahora vamos a hacer el experimento de Young fotón a fotón. Es decir, el experimento de lanzar luz a través de dos rendijas, pero fotón a fotón. Es decir, corpúsculo a corpúsculo. Y aquí ya le ponemos una trampa a la naturaleza. Vamos a decir, ¿ahora qué eres? ¿Corpúsculo o onda? Y fijaros qué curioso va a ser esto. Bien, habíamos visto que cuando lanzábamos luz directamente, no fotón a fotón, sino luz directamente, se producía una interferencia. Pero ahora vamos a hacer fotón a fotón, ¿vale? Así que lanzamos un fotón contra la primera pantalla y se choca la primera pantalla, no va a pasar por la rendija. Pasamos otro y no choca, y no choca, y choca, hasta que de repente uno por fin ha conseguido pasar a través de una de las dos rendijas. No sabemos a partir de cuál. Así que ahí está, ¡pum! Se ha impactado contra una pantalla fotosensible y ahí tenemos un puntito. Luego es un corpúsculo. Tenemos un puntito de luz o un puntito manchado en la pantalla, manchado de blanco. Tenemos ahí una pantalla fotosensible y tenemos un puntito. Así que, bueno, pues es un corpúsculo. Era un fotón, efectivamente, lo hemos hecho bien el experimento, que ha conseguido pasar a través de una de las dos rendijas y ahí aparece nuestro puntito. Bueno, pues ya estamos empezando a entender cosas. Vamos a seguir haciendo el experimento. Pasamos más fotones, hasta que otro consigue pasar, ¿vale? Y cuando pasa otro, empiezan a formarse puntitos en la pantalla, ¿vale? Y ya cualquier científico se habría ido diciendo, vale, perfecto, son puntos. Bien. Pero hay otro más perspicaz que dice, espera, que yo creo que algo se está formando. Vamos a seguir. Sigamos, más puntos. Más. Ahí se da un patrón de interferencia. Y ahora, si entendemos bien el tema, empezaremos a quedarnos totalmente descolocados. Porque ¿qué es lo que hace que los fotones que hemos lanzado de uno en uno no impacten nunca en esas franjas? ¿Qué es lo que crea interferencia con qué? Porque si el fotón pasa solo por una rendija, como es evidente que pasa solo por una rendija, ¿cómo puede tener interferencia? ¿Interferencia con qué? ¿Con el fotón que pasó 2 horas antes? ¿Con el fotón que pasará 2 horas después? ¿O es que el fotón cuando pasa por la rendija sabe que hay otra rendija y de alguna manera totalmente inexplicable la otra rendija está creando interferencia con esa rendija y cuando el fotón se choca contra la pantalla del fondo hay una interferencia extraña? Y esto ya es absolutamente incomprensible. A partir de este fenómeno totalmente incomprensible es donde vamos a construir la mecánica cuántica, ¿vale? Solo hemos lanzado un fotón. ¿Y con qué se ha producido la interferencia? Si solo hemos lanzado un fotón y solo ha podido pasar por una de las rendijas. Aquí, ¿qué ha pasado? Acordaros, la habíamos lanzado fotón a fotón y es obvio que solo pasan por una de las rendijas. ¿Cómo saben que existe la otra? ¿Vale? Y si decimos, no, es que es una onda. Pero si es una onda, ¿cómo entonces aparecen solo puntitos en la pantalla? ¿Vale? Y además aparece solo un puntito. No aparece una línea. Si me dijeras, no, es que ha aparecido una línea entera, no, es que ha aparecido un puntito. Entonces, ¿dónde está la interferencia? ¿Cómo un fotón se mandó hace varios minutos y que ya se estrelló en la pantalla puede hacer interferencia con otro que estoy lanzando ahora? ¿O cómo el que estoy lanzando ahora puede hacer interferencia con el que voy a lanzar después? Eso no tiene ningún sentido. ¿O cómo puede un fotón hacer interferencia consigo mismo si el fotón ha pasado por una rendija, no pasa por las dos y luego se juntan? Aquí estamos de acuerdo que aquí hay algo muy, muy extraño. Pero el experimento se hace y se cumple, y es así. Con lo cual ahora tenemos el reto de intentar entender qué es lo que la naturaleza nos está diciendo, ¿vale? Bueno,
¿Qué pasa si lo hacemos con una sola rendija? Ahora ya el científico está diciendo, bueno, vamos a seguir aquí investigando porque vamos a seguir haciéndole preguntas a la naturaleza. Vamos a preguntarle un sí o un no y que la naturaleza nos dice sí o no. Y le vamos haciendo preguntas a través de experimentos para ver si conseguimos entender lo que la naturaleza nos quiere decir con todo esto. Así que le hacemos una sola rendija y lanzamos todos los fotones. Un fotón a fotón, ¿vale? Lanzamos primero un fotón, estalla contra esa primera pantalla, no pasa otro fotón, no pasa otro fotón, no pasa, hasta que por fin pasa por la rendija, ¿vale? Y ahí tenemos un punto que ha conseguido pasar a través de esa primera rendija. Cuando lo hacemos muchas veces, ¿qué es lo que encontramos? ¿Qué es lo que encontramos? Que no hay interferencia. Aparece solo el equivalente, la proyección de esa rendija muy iluminada y luego un fenómeno de dispersión natural. Los fotones entran, cuando no se dispersan mucho, ese fotón que entra va directo, justo en perpendicular contra la pantalla, y cuando ha tenido una pequeña dispersión, el siguiente fotón que conseguimos que atraviese 20 minutos después, ha tenido una pequeña dispersión, se ha ido un poquito más a la derecha. Otro fotón que a lo mejor ha conseguido atravesar 30 minutos después, se ha ido un poquito a la izquierda. Pero otro que viene después ha ido muy perpendicular y la mayoría van muy perpendicular y algunos pocos se dispersan. Así que esto es lo que realmente deberíamos haber esperado encontrar si la naturaleza se comportara con sentido común. Y efectivamente esto es lo que ocurre cuando pones una sola rendija, ¿vale? Y no se da el fenómeno de interferencia. Ahora vamos a poner dos rendijas, pero ahora vamos a intentar entender, porque claro, decíamos, a ver, el fotón pasa por las dos a la vez. Es la única explicación que podrían saber. Oye, pasa por los dos a la vez y de alguna manera se han creado dos fotones, lo que era un fotón se ha convertido en dos fotones que luego hacen interferencia con ellos mismos. Así que vamos a colocar un sensor y vamos a volver a hacerle la pregunta a la naturaleza. Y esta vez le vamos a preguntar a la naturaleza, ¿por dónde está pasando el fotón? ¿Está pasando por la rendija a la izquierda o por la rendija a la derecha? Así que vamos a poner dos sensores para ver por dónde ha pasado el fotón. Bien, vamos a ver qué pasa ahora. Pues ¿qué pasa? Cuando lanzamos muchos fotones, conseguimos de repente un fotón pase a través de la rendija, ¿vale? Hemos visto que ha pasado por la rendija a la izquierda, lo anotamos. Volvemos a hacer muchos fotones, no pasa ninguno hasta que conseguimos que uno pase por la rendija, resulta que ha pasado por la derecha, lo anotamos. Y así vamos sabiendo cada puntito por dónde ha pasado, si ha pasado por la izquierda o ha pasado por la derecha. Como nosotros ahora ya hemos medido y sabemos por dónde ha pasado el fotón, si ha pasado por la izquierda o ha pasado por la derecha, resulta que ahora no se da el patrón de interferencia, se da simplemente la proyección de luz de una rendija y la proyección de luz de la otra rendija y el fenómeno de dispersión típico. Pero no se da fenómeno de interferencia. No hay muchas rendijas con luz y muchas líneas de oscuridad, sino que solo hay una rendija de luz que es la proyección que tiene la rendija y solo hay otra línea de luz que es la proyección de la otra rendija. ¿Estamos ok? Bien. Hemos hecho el mismo fenómeno que al principio, el mismo experimento, exactamente el mismo experimento que al principio, simplemente que ahora sabemos por dónde pasaba el fotón. Pero resulta que al fotón no le gusta que le pregunten por dónde ha pasado. Y entonces cuando le preguntan por dónde ha pasado se vuelve tímido y entonces ya en ese momento ya no hay interferencia. Y dice, bueno, pues algo estaremos haciendo con el sensor para que de repente el fenómeno sea totalmente distinto. ¿Bien? De momento vamos a quedarnos ahí. Simplemente nos quedamos con que cuando nosotros sabemos por dónde pasa el fotón, no se da interferencia. Y cuando no sabemos por dónde pasa, se da interferencia. Es curioso, ¿vale? Luego solo se da el fenómeno de interferencia cuando no sabemos por dónde pasa el fotón. Y esto nos deja la pregunta para el siguiente vídeo. ¿Qué quieres decir? ¿Que la naturaleza se comporta de manera distinta en función de la información que yo pueda tener en la cabeza? Eso evidentemente no puede ser así. Cuando no sé por dónde pasa el fotón hay interferencia y cuando sé por dónde pasa el fotón no hay interferencia. Bueno, pues lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Para responder a estas preguntas, en el siguiente vídeo entran en escena los más grandes científicos del siglo XX. Y ojo, prepararos que despegamos.